El sistema que queremos estudiar es la membrana plasmática. Esta bicapa, compuesta por distintos lípidos, es una estructura común en muchos organismos, y su formación fue un paso evolutivo crucial en la formación de organismos más sofisticados. A pesar de su gran importancia, las constricciones físicas que impiden la difusión del entorno intracelular al exterior aún no se comprenden del todo. Aunque existen una multitud de estudios experimentales e in silico, los mecanismos a nivel molecular que propician la heterogeneidad de la membrana y con esto la formación de dominios son aún asunto de debate. Si logramos entender estos mecanismos intrínsecos a la membrana, en principio, podrían diseñarse fármacos que aprovechen estas cualidades para realizar de manera más eficiente la tarea para la que fueron diseñados. Para el entendimiento de la estructura y dinámica de la membrana, es común recurrir a la hipótesis de las balsas lipídicas. Esta hipótesis se relaciona con un proceso de reorganización de los lípidos en el que el colesterol se asocia principalmente con lípidos saturados con los que forma puentes de hidrógeno, tal que se produce lo que se conoce como el efecto condensador, reduciéndose el área por lípido, formando dominios ordenados conocidos como balsas lipídicas, las cuales se creen responsables de diferentes tareas celulares como la transducción de señales, el tráfico de proteínas e incluso como plataforma para el acceso a virus. Como justificación, quiero iniciar hablando de, poniendo en contexto, digamos, esto de las balsas lipídicas, porque desde que Kai Simons y colaboradores acuñaron el término balsas lipídicas, ha existido gran controversia con respecto a su existencia, debido a que no se han podido observar en células vivas. Sin embargo, este fenómeno, que propicia dominios y con esto la heterogeneidad en la membrana, no es una idea descabellada de ninguna manera. Debido a la multitud de agentes y sus diversas estructuras, no es de extrañarse que la membrana sea un ente heterogéneo. La cuestión es, ¿cuáles son los mecanismos que motivan y regulan la heterogeneidad de la membrana? No lo sabemos. El mayor problema es que no se puede visualizar de manera directa estos dominios ordenados en células vivas, como les decía, pero podría ser que los avances tecnológicos en microscopía de la última década den certeza a la hipótesis de las balsas lipídicas, ya que esta tecnología es capaz de acceder a escalas espaciotemporales de nanómetros y microsegundos, que es el régimen que se cree relevante en el que ocurren estos dominios ordenados o balsas. Estos avances, junto con la mejora de modelos in silico, que ayuda a entender los mecanismos a nivel molecular que propician la heterogeneidad en la membrana, podían ayudarnos a entender el camino para detectar de manera experimental estos elusivos dominios. Debe quedar claro también que la formación de dominios depende del contexto, es decir, de los participantes involucrados, por lo que una membrana real podría tener diversos dominios en coexistencia, cada uno con distintos principios organizacionales y funciones celulares, por lo que limitar interacciones por medio de modelos in silico es una alternativa viable para entender asociaciones más complejas en una membrana in vivo. Por último, entender la dinámica de los componentes del sistema por sí solos y en colaboración con otros lípidos a distintas temperaturas y concentraciones derivará en el estudio de moléculas de mercurio y su paso a través de la membrana. Debido al conocimiento acumulado de la dinámica de los componentes, se podrá identificar qué tipo de interacciones favorecen el paso de agentes tóxicos a través de la bicapa. En este contexto, las balsas se relacionan con el modelo, con la formación de estos dominios ordenados, que se conocen también como fase de líquido ordenado, en coexistencia con dominios de líquidos desordenados. En la bicapa, la fase líquido ordenado balsa son dominios en escala de nanómetros y con tiempos de vida de microsegundos, por lo que pues no es una característica macroscópica del sistema en sí. Sin embargo, de manera general, cuando se habla de fases, se suele relacionar con distintos grados de orden. Por ejemplo, un sólido es más ordenado que un líquido, se dice, pero ¿a qué nos referimos con orden?
Considerando esta imagen particular, podríamos decir que la figura de la izquierda existe una estructura que se repite de manera periódica y debido a la simetría esférica de los componentes de este sistema en específico, el rotar a los participantes no cambia el grado de orden. Sin embargo, y por lo mismo para la figura de la derecha, ¿no? Ya que aunque no se tiene un orden aquí, el rotar las figuras pues no lo va a volver más desordenado, ya que son esféricas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de lípidos, una representación de manera simplificada podría ser una geometría prolata, tal que el orden ya no solo se asocia a un orden espacial, sino también a un orden orientacional asociado al eje de simetría del lípido, asociado al eje de simetría del lípido. Debido a esto se pueden formar fases que pueden ser ordenadas y desordenadas a la vez, conocidas como mesofases. Por ejemplo, en esta figura se tiene un orden espacial y orden orientacional, tal que todas están apuntando en la misma dirección y hay un orden espacial al mismo tiempo. Del otro extremo no existe orden ni espacial ni orientacional, y en el del medio, que sería la que se llama la mesofase, están ordenadas en capas y cada una de estas tiene un orden, está en un orden orientacional. Sin embargo, dentro de cada de estas capas el sistema se comporta como un líquido bidimensional. En particular, esta fase es la fase que se conoce como fase esméctica A. Entonces, en el contexto de orden y desorden relacionado con las fases en una membrana, se debe considerar tanto el orden espacial como orientacional. Como les dije, una fase que es un ejemplo particular de comportamiento de la bicapa es la conocida como fase esméctica. Por ejemplo, aquí tenemos la fase esméctica A, que es la representativa de la misma imagen que les mostraba anteriormente. Y la fase esméctica A, como les decía, pues se comporta en cada una de sus capas como un líquido bidimensional, pero a pesar de eso tiene un orden orientacional, que es la forma como se comporta la fase de líquido ordenado. En la bicapa se pueden mover los componentes de forma transversal, sin embargo las cadenas están extendidas y mantienen como lo que sería el análogo al orden orientacional. Teniendo en cuenta las implicaciones de orden en la membrana, otro concepto importante es el conocido como la transición de fase principal, el cual es un cambio estructural que ocurre para todos los fosfolípidos, obviamente a distintas temperaturas dependiendo de la estructura de las cadenas. Esta transición se da al pasar de la fase de sólido ordenado a la de líquido desordenado. Esta es una transición de primer orden, por lo que existe un calor latente asociado a este cambio. La transición de sólido ordenado a líquido desordenado se asocia a lo que se conoce como una fusión de las cadenas hidrocarbonadas, en el sentido en que si la temperatura es menor a la temperatura de transición de ese lípido en particular, las cadenas se encuentran extendidas, como en la figura de la izquierda, y paralelas entre sí en la fase de sólido ordenado. Sin embargo, si la temperatura es mayor a la temperatura de fusión de este lípido en particular, las cadenas tienen mayor movilidad y existe mayor fluidez, porque estas cadenas tienen interacciones menos cercanas y por lo tanto se mueven más. Debe quedarnos claros ahora que estamos hablando de un sistema complejo y dinámico, en donde muy diversos factores se conjugan para formar dominios ordenados. Entre los factores que afectan la dinámica de la célula están el tamaño de los lípidos involucrados, que puede generar un desajuste, ya que puede entrar en contacto su parte hidrofílica con la hidrofóbica de otro, lo cual va a propiciar que se separen estos dominios. El grado de insaturación, que como les decía ahorita, las cadenas si están completamente saturadas, es decir, no tienen un doble enlace, están extendidas, tal que permiten configuraciones más empaquetadas, contrario a las fases insaturadas, que dependiendo de dónde tenga el doble enlace
pues será la movilidad o la fluidez del lípidos en particular. Y por último, el colesterol, que es el agente que se cree que propicia la formación de las fases de líquido ordenado o balsas lipídicas por medio de este proceso que se le llama efecto condensador, en el que se asocia con lípidos particularmente de cadenas saturadas y forman estos paquetes de líquido ordenado que se asocian a la mesofase esméctica A, que les comentaba en la figura anterior. Otro ejemplo del tamaño, de cómo el tamaño de las colas afecta la forma en cómo se comporta el sistema, está aquí en estas tres imágenes, que las saqué de un libro que se llama Life as a Matter of Fact, y vemos que cuando las cadenas son muy parecidas, pues hay F es líquido desordenado y G es sólido ordenado. Vemos que cuando las cadenas se parecen mucho hay una región de coexistencia de las dos fases, sin embargo es una región pequeña, va creciendo conforme el cambio en el tamaño, donde conforme es menor, conforme la diferencia del tamaño de las colas entre los dos lípidos cambia, tal que hay una región mayor de coexistencia, y ya cuando es muy desigual el tamaño, se generan hasta regiones de coexistencia de dos tipos de sólidos. Esto sería sólido ordenado 1, que representa DLPC, y sólido ordenado 2 del DSPC, tal que ese simple cambio el simple cambio de estructura, de tener menos carbonos en las colas, cambia completamente la dinámica del sistema. Entonces, basado en que tenemos un sistema complejo, queremos caracterizar de la manera más completa posible un modelo de membrana que forme las fases líquido ordenado y líquido desordenado en coexistencia. Se cree que un sistema ternario compuesto por un fosfolípido saturado, uno insaturado y el colesterol propicia la coexistencia de estas dos fases líquidas. Para analizar el sistema usaremos dinámica molecular, en la que se resuelven las ecuaciones de movimiento de Newton de manera numérica para un potencial que emula las interacciones de los participantes. En este caso usaremos Charm36, donde los primeros tres términos son, este es un término como tipo resorte, como tipo ley de Hooke, para los enlaces dentro de la molécula, igual que pero angular. Esto es para los ángulos trans y cis. Este término es un potencial de Lennard-Jones que emula las fuerzas de Van der Waals, y el potencial colombiano para interacciones de largo alcance. Al resolver la ecuación que relaciona la fuerza con el gradiente del potencial, podemos conocer las posiciones de todos los participantes a distintos tiempos, tal que con estos datos podemos analizar la dinámica del sistema. Al tener información de las posiciones de cada partícula a distintos tiempos, se pueden acceder a escalas espaciotemporales inaccesibles a las técnicas experimentales actuales. El sistema ternario en particular que se quiere analizar es PCM como representando el lípido saturado, POPC representando al insaturado y colesterol. Entonces, para entender a fondo nuestro modelo, debemos caracterizar los componentes por separado y en mezcla para conocer los cambios en la dinámica del sistema, y al final poder dar una explicación de la facilidad con la que moléculas como Hg, como dicloruro de mercurio, atraviesan la membrana produciendo efectos perniciosos en la membrana. Pues estos son los objetivos de manera así como desglosada. Primero, estudiar la bicapa de POPC y PCM, de ahí un análisis binario de la combinación de estos tres elementos, y por último un análisis ternario para cuando ya conozcamos a fondo la dinámica del sistema, cómo se comporta en estas diferentes concentraciones y diferentes temperaturas, podamos hacer un análisis de cómo atraviesa el dicloruro de mercurio la membrana. Entonces, para el primer análisis, digamos, el de POPC y PCM, queremos encontrar esta temperatura de transición
tal que podamos asociarle esa temperatura de transición a nuestro modelo, la temperatura de transición principal a la que me refería antes, que pasa de sólido ordenado a líquido desordenado. Podemos utilizar como herramienta de análisis los parámetros de orden que nos indican el orden orientacional de las cadenas hidrocarbonadas de cada uno de los lípidos, tal que podríamos asociarlo esto a una fase de sólido ordenado o líquido desordenado, dependiendo, haciendo un barrido de temperaturas, y en la temperatura en que exista un cambio en el parámetro de orden se lo asociamos a una transición de fase. Lo mismo podría ser incorporar un fluoróforo en la bicapa, tal que podamos rastrear cuánto gira y su movimiento dentro de la bicapa, tal que los resultados se pueden asociar a características estructurales de las cadenas hidrocarbonadas. Análisis que no es posible de manera experimental porque los fluoróforos no los pueden estar detectando exactamente donde están de manera experimental, lo cual esto nos podría dar una ventaja, ¿no? Que por ejemplo, si utilizáramos por ejemplo este fluoróforo, viéramos que está girando demasiado, que está girando mucho y que se está moviendo a través de la membrana, podríamos asociarlo esto también a una fase de líquido desordenado, por ejemplo. Al contrario, que si viéramos que casi no se mueve, podríamos asociarlo a una fase de sólido ordenado. Entonces, ya que tenemos esto, también se puede hacer un análisis de área por lípido por medio de diagramas de Voronoi, tal que podamos encontrar el área por lípido y también el espesor de membrana que se relacionan con pues el área por lípido se relaciona con este efecto condensador del colesterol, tal que si hacemos un análisis para PCM, POPC y vemos que hay un área por lípido tal, y al momento de agregarle colesterol vemos que se reduce o aumenta, podríamos hablar de interacciones específicas del colesterol con estos lípidos. Entonces, ya teniendo esto en mente, pasamos a los sistemas binarios, POPC con PCM. Aquí están, estos son los diagramas que se sacaron de Almeida, son datos experimentales. POPC con PCM, PCM con colesterol y POPC con colesterol, tal que podemos hacer un análisis comparativo con estos resultados experimentales por medio de estos barridos de temperaturas y analizando nuevamente el parámetro de orden, utilizando el fluoróforo para ver su movilidad y su giro, y midiendo nuevamente el área por lípido para hacer un análisis congruente y que todos los elementos aporten algo al análisis. Por otra parte, estos también son diagramas sacados de Almeida para diferentes concentraciones de colesterol. Los puntos son datos experimentales que se tienen de un diagrama ternario a 23 grados y a 37 grados, tal que aquí ya podríamos ver cuál es pues el efecto del colesterol específicamente en la membrana, comparándolo con los análisis binarios de PCM con colesterol o POPC con colesterol, o más bien de PCM con POPC, compararlos con diferentes concentraciones de colesterol, tal que primero iniciemos con un sistema separado, digamos en una fase de líquido ordenado que sería el PCM junto con colesterol por un lado y POPC y POPC solo por otro lado, formando fase de líquido desordenado, y ver qué es lo que ocurre con la dinámica del sistema al ir aumentando las concentraciones de colesterol. Ya teniendo este análisis, como les comentaba, ya se podría tener una perspectiva más amplia de la dinámica del sistema y cómo qué lípidos tienen interacciones preferenciales con quiénes, tal que se requiere modelar una molécula de dicloruro de mercurio, por ejemplo, para empezar, basándose en análisis experimentales y cálculos cuánticos, tal que la molécula sea compatible con el force field de Charm,
Entonces, ya obtenida esta molécula y que sea compatible con SHAM, poder hacer cálculos de cambio de energía libre, considerando el paso de la molécula tanto por, digamos, los dominios ordenados que ya estarían predeterminados, que ya estarían formados como parches de dominios ordenados. Otra sería que pasara por la fase líquido desordenado o por la interfaz entre estas dos fases, tal que pudiéramos determinar dónde la interacción es más favorable y de cierta manera poderlo correlacionar con la facilidad con la que aparentemente esta molécula mercuriana pasa a través de la bicapa. Todos estos análisis, quiero resaltar que existe un grupo experimental también ahí en el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca, que están trabajando este mismo sistema desde una perspectiva experimental y que se puede nutrir toda esta discusión con personas que también están en contacto con este tipo de sistemas de manera experimental, y con el profesor Humberto, que ya ha trabajado con modelos de bicapa y creo que puede aportarme buenas ideas. Por último, pues las conclusiones. Es claro que la dinámica y estructura que una membrana puede adquirir depende del contexto, es decir, el tamaño de las colas, el grado de saturación, cuánto colesterol hay en la membrana, por lo que basado en lo que pasa en un modelo de bicapa de un componente, no podemos predecir qué pasa al tener 2 o 3 componentes. Al final de cuentas, la controversia respecto a la dinámica y organización de estos dominios en la membrana se resolverá al tener técnicas experimentales que puedan monitorear las escalas espaciotemporales en las que se dan estos fenómenos. Pero a la fecha, pues todavía no se ha tenido un acceso directo por medio de experimentos a esas escalas, por la que las simulaciones podrían designar qué camino es el indicado en el diseño de nuevas técnicas experimentales, y yo creo que construyendo estos modelos, mejorándolos y caracterizándolos, uno puede llegar a tener un modelo que sea capaz de predecir comportamientos más complejos ya de membranas in vivo, teniendo un cierto background ahí, ¿no? Específico. Pues muchas gracias y pues aquí están las referencias.